En la comunicación verbal, si alguien cuestiona algo que digo, yo siempre tengo la alternativa de decir, no fue exactamente lo que quise decir, se me fue una palabra, o realmente uno niega lo que dijo y lo dice un poco distinto, entonces eso es un poco de caucho. Entonces le van a pegar en un argumento con toda precisión y uno se quita, dice no, eso no fue lo que dije, ustedes lo entendieron así, pero en cambio si está escrito, aquí está la prueba reina, ahí quedó, aquí no venga a decir que no dijo tal cosa. Entonces el régimen de la escritura cambia la discusión y no todas las culturas tienen escritura. Tienen tal vez equivalentes a la escritura. En comunidades indígenas utilizan objetos como metáforas para pensar el mundo. La maloca es el universo, pero no es lo mismo. O sea, de algún modo la escritura introduce una ruptura mayor. Ahora, la escritura luego se acompañó de copistas. La época que escribe el nombre de la rosa es maravillosa. ¿Por qué? Porque están los jóvenes dedicados a copiar. Tienen que copiar Aristóteles, tienen que copiar Platón, etc. Pero tienen que copiar sin entender. En particular hay un libro sobre la risa que es un peligro enorme que la gente lo entienda. Podría cundir la risa. Entonces se escoge a copistas lo más dogmáticos posibles, o sea, que miren la letra y copien letra por letra, pero no entienden. Todo lo contrario de lo que a veces pasa hoy en día. Uno de profesor se desespera porque no entendimos lo que dice el texto. Bien, pero la academia no es solo escribir para discutir y discutir para escribir. También se hace cálculo, también se hacen representaciones gráficas. Este edificio, este salón se calculó mucho tiempo antes de que se levantara la primera piedra. Entonces las cosas son proyectadas, previstas gracias a la lectura y a la escritura. Hay un tercer elemento de la tradición académica que es acción sobre la acción. La mayoría de los seres humanos, la mayor parte del tiempo, tienen acciones rutinarias. Uno se monta en, voy a preparar el desayuno, preparé el desayuno, me comí el desayuno, llevé la loza. Y eso puede volverse, sobre todo si uno es como ordenado, puede volverse una rutina absolutamente automática. Entonces las acciones humanas, muchas son automáticas. Hay de todo, digamos. Bueno, ¿qué hubo? ¿Cómo va? Bien, no, esto un poco alicaído. Digamos, la gente varía un poco, pero a veces repite exactamente las mismas palabras. Pues va uno a bailar y entonces empieza el diálogo, ¿trabajas o estudias? Y obvio que no tiene ninguna importancia si trabaja o si estudia. Lo importante es el tono con el cual se pregunta, el tono con el cual la melodía, los cuerpos, cómo acompañan la frase. Bien, entonces la academia nos aleja un poco de esa comunicación, la componente verbal es muy importante. En la academia pasa, me acuerdo en Cali una vez, la maestra me saludó, me dijo, ¿usted es Santana Mocos? Hace 15 años. Dice, uy, yo creía que usted era mucho más viejo. Porque el tono de los artículos escritos era serio, era un poco hasta solemne, tomaba precauciones, etc. Bueno, entonces uno tiene discusión racional, lectura, escritura y acción sobre la acción. O sea, de algún modo la inteligencia humana consiste en poder decir, aunque yo haya hecho esto 1000 veces y me haya funcionado, déjeme y ensayo. Entonces uno establece una relación crítica con la acción. Aplaza la acción, dice, primero la voy a planear bien, voy a volver a hacer todos los cálculos, etc. Y sucede esa maravilla de que se levantan edificios completos sobre la base de cálculos. El hombre fue a la luna y volvió con base en cálculos. Bien. Ahora, en algunos casos se prepara meticulosamente una actividad para realizarla y de ahí sacar argumentos. Eso es un experimento. En un experimento uno organiza una secuencia de acciones analizando todos los detalles muy críticamente, previendo todos los detalles o casi todos los detalles, y luego realiza la acción y tiene un nuevo argumento. Ahora, hay cosas tan raras como experimentos mentales que nadie hace en el laboratorio, se dice, hagamos de cuenta que vamos a hacer el experimento. Entonces, en la época de Aristóteles se pensaba que si un cuerpo es más pesado
que otro cuerpo pues cae más rápido. Entonces Galileo propuso un experimento mental. Dice, cojamos un cuerpo livianito y uno bien pesado y los amarramos juntos. Entonces al amarrarlos juntos, por un lado va a caer más rápido que el peso más pesado, porque el chiquito le añade. Pero por otro lado, el chiquito va a frenar el peso pesado. Entonces, al mismo tiempo, el de los dos viajando juntos va a ser más rápido y más lento que el cuerpo grande solo. Y no hay necesidad de hacer experimentos. O sea, el experimento se hace mentalmente, ¿sí? Bien. Entonces, la tradición académica es todo esto que les he dicho: discutir para reorganizar la acción para tener argumentos, escribir para discutir, discutir para escribir, bueno, todas las conexiones ahí. Ahora, ya entenderán por qué se aplaza la acción, porque lo que se busca es que sean profesionales. ¿Qué es ser profesional? Ser profesional es ser autónomo en el ejercicio de la profesión. Si yo le entrego el diploma es bonito, pero sobre todo le entrego la convicción, le genero la convicción de que yo sé, yo podré tratar de hacer bien el primer parto que asista o el primer paciente que recete, etc. ¿Qué es un profesional? Es alguien que justifica paso a paso cada acción, cada decisión. Ahora, hay un peligro enorme con las profesiones, que uno, mientras está en la universidad, fundamente, porque aquí la universidad se lo exige. No basta que usted me diga qué hay que hacer. ¿Por qué hay que hacer lo que usted dice que hay que hacer? Es lo clave. Si yo no puedo dar razón, no soy un profesional, soy un empírico. Entonces, algunos de nosotros, con el paso del tiempo, nos podemos volver empíricos. Que recetar una aspirina en casos parecidos me ha servido. Entonces, aunque no entienda qué diablos hace la aspirina, pues me ha servido. Entonces, igual, o sea, el médico termina atendiendo al paciente como el empleado de la droguería que dice, uy, para ese dolor de cabeza le tengo tal cosa. Bien, entonces usted tiene es curiosísimo, usted saca de la división del trabajo, a través del aplazamiento de la acción a la persona, la forma en este espacio absolutamente raro que es la universidad, y después lo devuelve a la sociedad. Ahora sí, hágalo. Y sacarlo se necesita. Son muy pocas las experiencias exitosas donde se ha podido formar gente mientras trabaja. O sea, de algún modo hay una ruptura temporal con el trabajo. Ahora, las palabras son sabias. Trabajo es una especie de ¿cómo llama eso? Lo que uno utiliza para barrer las hojitas que han caído al piso. Como un rastrillo. Es como un rastrillo de solo 3 puntos. Es un instrumento de tortura, el trabajo. En cambio, escuela, la palabra escuela viene de skole, que quiere decir ocio. Y los griegos se dedicaron a discutir racionalmente y a leer y a escribir por ocio, puros ociosos. O sea, la forma más exquisita de lujo. O sea, en vez de andar usted en un BMW, usted buscaba interlocutores que supieran cosas claves, usted discutía con ellos. Entonces, una buena discusión valía mucho más que cualquier bien terrenal. De vez en cuando Sócrates se permite pequeños lujos. Por ejemplo, dice, oh Alcibiades, qué bellas tus piernas. Pero después de haber dicho eso, brevemente, con una pausa, sigue la discusión racional. O sea, también tenían su gota de hedonismo. Bien, entonces, bueno, a esto hay que añadirle la división del trabajo. Es rarísimo, pero Platón, digamos que es tal vez el filósofo más grande de la historia de la humanidad, Platón dice, hay que buscar lo común entre lo verdadero, lo bello y lo bueno. Entonces, ética, conocimiento y estética se juntan en una sola cosa. Y el modo de trabajo de Platón es como un columpio. Venga, discutimos, venga y le pruebo que lo que usted dijo no es, venga y recogemos otras opiniones, tampoco es, y va tomando impulso. Y de pronto, ¡paz! ¿Ve? ¿Ya vieron la belleza? Ahí estaba. Hace un momento la vimos, pero ya se fue. No es verbalizable, es intuible, es
se ve, pero no con estos ojos terrenales, sino con los ojos del intelecto. Aristóteles, en cambio, dice: la verdad se dice de múltiples maneras. Entonces, si voy a estudiar la sociedad en cuanto a sus formas de organización legal, política, pues el texto se llamará la política. La metafísica es otra cosa, la física es otra cosa, etc. Entonces hay división de trabajo. Y la sociedad también, por el lado de las profesiones, divide el trabajo. Entonces no es lo mismo el oculista que el médico, no es lo mismo el ingeniero que el arquitecto, etc. Ahora, dada esa división del trabajo, una parte de ella depende de la división del trabajo en la sociedad, las profesiones. O sea, para una empresa o una comunidad no es lo mismo contratar a un oculista que un médico. Pero también hay división del trabajo dentro de la universidad. Yo me acuerdo en la Nacional, los que enseñaban matemáticas eran los ingenieros. Y durante muchas décadas los ingenieros eran los dueños de la matemática. Fue casi que a codazo limpio que algunos matemáticos dijeran: mire, de matemáticas, o sea, ustedes son de matemáticas para ingenieros, vale, lo va a respetar, lo vamos a necesitar. Pero los fundamentos de las matemáticas, qué pena, eso los va a hacer el profesor formado en matemáticas. Entonces las dos divisiones del trabajo se hablan, y hay periodos de interdisciplina y hay periodos de especialización. Y uno nunca puede tomar partido por una sola, esa sería una bobada. Lo que hay es como una respiración. Entonces hay avances por especialización y avances por interdisciplinaridad. Bien, entonces con todo esto puedo devolverme a la ciudad. Entonces, bueno, empecemos contando un poco sobre unas musas raras. O sea, casi todas las sociedades tienen mitos que son revelados. Entonces se le aparece a alguien en sueños, por ejemplo, alguien y le dice: le voy a soplar cómo son las cosas. Y le echa un cuento. Pues, son muy variados los mitos, pero en Grecia Hesíodo escribió una cosa muy rara. Dijo: aquí están las musas, y las musas saben decir verdades y saben decir mentiras que parecen verdades. Y por lo tanto, en vez de garantizarle como las otras musas, mire, lo que va a decir es absolutamente verdad, créaselo y repítalo, aquí encartan al ser humano diciéndole: usted es el que va a conocer, ya la musa no lo va a reemplazar. Entonces la filosofía, no de manera brusca, sino de manera muy razonable, hace una especie de corte con la religión y permite que la religión tenga su propio régimen de verdad, pero no es subordinado a la academia. En ese sentido, los intentos filosóficos de probar la existencia de Dios, otras cosas, son mezcla de harinas de costales distintos. Estaba en Harvard cuando suspendieron una investigación que era muy curiosa. O sea, se ha probado que rezar al lado del enfermo ayuda a que el enfermo se cure, un poquito, pero la prueba es fuerte. Ahora, estaban haciendo una investigación para ver si rezar a distancia y sin que el paciente sepa ayuda a curar el paciente. Entonces, en algún momento una reunión de teólogos y de científicos que dijeron: mire, no vamos a ponerle pruebitas a Dios, o sea, no vamos a ponerle trampitas a ver si se tropieza. Entonces, digamos, la verdad a partir de los griegos se vuelve tema terrenal, algo así como lo que el hombre comprenderá, lo comprenderá básicamente con su propia fuerza. Entonces ahora volteemos los ojos hacia la ciudad. Tal vez una mención de un poema épico de la Mirándola sirva. El nombre del poema es muy importante porque revela el sentido. Pico de la Mirándola es considerado el fundador del humanismo, y el poema se llama De la dignidad humana. ¿Qué hace Pico de la Mirándola? Vuelve a echar el cuento del Génesis, o sea, el mito fundamental, central, pues, del Antiguo Testamento. Y lo que dice Pico de la Mirándola es que Dios creó, pues, separó cielo y tierra, luego fue creando distintas clases de criaturas,
o creó los ángeles, pero para todos ellos tenía molde. Y cuando llegó a la creación del ser humano, oh sorpresa, no había molde. Entonces dice Pícola mirándola que Dios le dijo a Adán al crearlo: tú serás como tú mismo escojas. Si quieres ser como las bestias, serás como las bestias. Si quieres ser como los ángeles, serás como los ángeles. O sea, el no existir molde le devolvió al ser humano una libertad infinita. Y el humanismo navega ahí feliz. O sea, en el humanismo hay un rechazo al fatalismo. No estamos condenados a nada, ni a ser lo más bello, lo más justo, lo más sabio que ha tenido la historia del mundo, o hacer lo contrario. Está en nuestras manos, podemos escoger. Ahora, ¿cómo se escoge? Reaparece la bendita escritura. Aristóteles, antes de escribir la política, se estudia más de 100 constituciones de distintas ciudades y dice: esta parece buena para estas cosas, esta parece buena para otras cosas, etc. Entonces es un sabio analizando constituciones. ¿Y qué es la constitución? Pues es el plan general de la humanidad que queremos, que se configura desde la antigüedad griega por ciudades. La polis es una ciudad que se da un orden. Ahora, a veces la gente dice: ese orden me fue inspirado por Dios, y a veces se acepta ese argumento, pero en general la tendencia es aceptar que la Constitución es obra humana. Ahora, esto que acabo de decir hay que matizarlo mucho. Mucha gente todavía, digamos, es de una escuela que se llama Justnaturalismo, y de algún modo cree que el derecho tiene como una sustancia. Yo pertenezco a la escuela donde me parece un milagro que haya democracia. Aquí hay que estar listos para defender la democracia a capa y espada cada semana, cada día casi. Digamos, lo que tenemos es muy frágil. O sea, la humanidad ha hecho bellezas, todavía nos falta mucho por recorrer, pero lo avanzado puede ser muy, muy frágil. O sea, no es sino imaginarnos la tensión que puede generar la escasez de agua entre países o sociedades vecinas. Es decir, las guerras que se pueden dar por recursos naturales escasos pueden ser tremendas. Pero bueno, no vamos a resolver ese problema hoy. Lo que vamos a mirar es, desde la academia, la ciudad. Bueno, antes que eso, quien ha tenido una fuerte formación académica tiene una tentación pedagógica permanente. Si usted fue bien formado, usted distingue mucho la conversación trivial que no le hace sino cosquillitas superficiales al cerebro, de la conversación que digamos, toca puntos fundamentales, genera cimientos, genera claridades. Yo tuve el profesor Federici que era así. No llegaba con un problema: mire, profesor, que cerraron la universidad. En 2 minutos había vuelto el problema del cierre de la universidad en un problema de por qué las instituciones deben tener la autonomía suficiente para decidir ellas mismas, por lo menos en ciertos casos, si se cierran o se abren. El tema de la autonomía institucional. Entonces este profesor, en par volteretas, volvía cualquier tema cotidiano, trivial, tema valioso. Y además, cuando lo hacía, se saboreaba, hacía como... O sea, me imagino que el oso hormiguero, cuando encuentra un hormiguero y chupa hormigas, debe sentirse así. Bien, entonces se genera como la perspectiva de las constituciones. El derecho tuvo una existencia verbal durante mucho tiempo, eran más bien costumbres, no eran reglas escritas, pero con el paso del tiempo el derecho se fue organizando alrededor de reglas escritas. El derecho habla aproximadamente los mismos temas que la ética, si uno lo mira desde cierto punto de vista. Por ejemplo, matar es un delito, un mandamiento religioso dice: no matarás. Entonces, parecería que trabajan lo mismo. Pero el derecho tiene una cosa complementaria muy fuerte, que es el derecho establece explícitamente qué puede ser reconocido como derecho, cómo se reforman las leyes. Entonces, un poco de leyes y luego las leyes como el segundo piso. Cómo se introduce una nueva ley, cómo se reforma una ley ya existente. Digamos, en la cultura casi todo cabe.
En el derecho, cualquiera de nosotros lee y dice, eso no es una ley, eso es un saludo a la bandera, eso es una invitación sociológica, etc. En el derecho, la artesanía de crear nuevos derechos es clave. Ahora, digamos, construimos toda una... Bueno, en Colombia muchos de los que estamos aquí vivimos la experiencia del 91, fue fascinante. Imagínense que el mismo día uno redactaba el mismo artículo con 5 grupos distintos. Y al final del día uno mismo decía, pues si yo llevo 5 textos distintos, ¿cómo será con los miles y miles de participantes que hay en las universidades del país, o en los grupos de maestros? Un día, bueno, yo pedía más plata para educación pública, digamos, eso era mi obsesión. Entonces un día nos llevaron a una encerrona en Villeta 2-3 días, y a mí me dio pena volver a pedir plata fija para educación pública. Incluso había una señora que se sentaba al frente mío que quería prohibir lo que ella llamaba la exportación de niños, que era la adopción de niños por padres extranjeros. Entonces yo me había vuelto totalmente predecible y esta señora se había vuelto totalmente predecible, y cada uno de nosotros jalaba la cobija para su lado, o sea, no participábamos en la discusión general, sino estábamos... Entonces me quedé todo el día callado, pero callado, mudo. Al final del día se me acercó una senadora y me dijo, Antanas, propongan cualquier texto, se lo aprobamos. O sea, compadecida. Pero bueno, digamos, ahí fue un aprendizaje muy importante como de descentramiento. Es natural que en los procesos democráticos la gente pelee por lo suyo. De hecho, la definición de ciudadanía más corta que conozco es de Hannah Arendt, y dice, ciudadanía es el derecho a tener derechos. Ahora, obvio que también es el deber de aceptar deberes, pero digamos lo que se proclama, como pasó en el 91, es primero los derechos. O sea, el derecho no es una cárcel, el derecho es un sistema de garantías. Entre más débil sea uno, más le conviene que haya derecho. En Colombia a veces es chistoso, los débiles hablando contra las leyes, queriendo quitarse de encima el yugo de las leyes. O sea, el yugo de las leyes es mucho más pesado para los grandes propietarios, etc. Digamos, ahí la cosa puede ser de vida o muerte. Bien, el ciudadano común y corriente puede protegerse mediante el reconocimiento de sus derechos. Ahora, volquémonos sobre Bogotá, año 94, octubre, elecciones para alcalde de Bogotá y en todo el país. Bueno, ahí pasan cosas curiosas. Yo había salido de la rectoría de una manera muy rara, o sea, un poco de colegas rectores furiosos porque yo me había bajado los pantalones, yo diciéndole, pero si era un encuentro de arte, era un encuentro de artistas. Pues hasta la directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá pues salió en la prensa protestando contra el gesto del rector, y hoy en día ha sido presentado como en 4 o 5 partes del mundo eso como una obra de arte. Eso se llama un performance, tiene nombre técnico y bueno, es curiosísimo, pero entonces, digamos, lo que era un accidente, una cosa coloquial, se convirtió en una cosa importante. Armando Silva, en el Museo de Arte Moderno, expuso, él escribe sobre la ciudad imaginada, su columna. Armando Silva dijo, el cambio de Bogotá empezó en la quitada del pantalón de Antanas. Bueno, entonces no vine a defender la quitada de pantalón. Cuando me hacen la pregunta de si lo volvería a hacer, contesto, pues si todas las noches lo hago, pues con mi esposa, por supuesto. Bien, entonces, ¿qué pasó en Bogotá? De algún modo, el que me hubieran elegido a mí fue una señal de rechazo a la política tradicional. Un alcalde había estado 6 o 7 meses en la cárcel, medio consejo había estado en la cárcel. Incluso, pensándolo bien, hubo una especie de dramatización, o sea, otra obra de arte,
de parte de la Fiscalía. O sea, la Fiscalía llegó a las oficinas de los concejales con metralletas. O sea, fue una puesta en escena. Todo el mundo odiaba en Colombia los auxilios parlamentarios, y el alcalde de Bogotá, mal asesorado jurídicamente, había repartido auxilios a los concejales, diciendo, como todavía no se ha reglamentado la ley, la prohibición no ha entrado en vigencia. Entonces, por ese error jurídico fue que terminó con 6 meses en la cárcel, etc. Cuando yo llegué a la alcaldía, si uno quería asustar a los concejales, les decía, eso es cogobierno. Entonces eran como gatos de esos que si uno los asusta se echan para atrás, miau, miau, miau. Bien. ¿Qué hicimos nosotros? Tomarnos la ley en serio. Duramos días enteros leyéndonos nuestras funciones y las del consejo. Como ese había sido un problema clásico en Bogotá. O sea, los concejales decían, yo le voto la iniciativa, pero usted me da a cambio un puesto, un contrato, etcétera. Pues al leer la ley, eso no solo no aparece permitido, sino aparece explícitamente prohibido por la Constitución. Entonces nosotros dijimos, qué pena, señores concejales, pero no puede. Los concejales en parte se resignaron y a veces venían y me decían, por favor explíquele a los electores que no podemos conseguirle nada, ningún favorcito. Un profesor de Derecho de la Nacional, Jorge Chael, se inscribió y consiguió suficientes votos para ser concejal de Bogotá. El día en que inscribió su candidatura me pidió que lo acompañara y dijo, digamos, fijó su política anticlientelista de manera muy breve, muy clara. Dijo, Antanas, de pronto nos toca repartir sopa, pero si algún día no hay sopa para todos, hacemos una rifa. Sobreentendido, no hay favores. A ver, uno con la plata privada de uno puede hacer todos los favores que quiera, y es rico hacer favores, pero con la plata del Estado no. La plata del Estado corresponde a cubrir derechos. Bien. Una historia chiquitica, una nota a pie de página sobre derechos. Cuando logramos que se quemaran muchos menos niños y niñas en diciembre por pólvora, una niña que cumplía años en enero pidió que la mamá de regalo de cumpleaños le permitiera conocer al alcalde. El alcalde le caía bien, entonces la niña de 3 años dice, por favor, para mi cumpleaños de hoy, el regalo que me puedes hacer, mamá, es llevarme a la alcaldía. Es una cosa increíble, una niña de 3 años. Bueno, y obviamente me pega positivamente a vanidad. Son momentos de esos que uno no olvidaría por nada. Entonces, llegaron a la alcaldía, mamá y niña. Obviamente cuando la secretaria me comentó, les dije, hágala seguir. Nos tomamos un refresco, me explicó la mamá pues que vivían en estrato 2, que vivían las 2 solas y que ella, la niña, había estado muy entusiasmada con la campaña antipólvora. Entonces había visto que el alcalde como que pelea contra la pólvora y le había gustado. Bueno, terminamos de tomarnos el refresco, salieron del recinto la mamá y la niña, y la mamá, cuando iba pasando por la puerta, dijo, ay, alcalde, se me olvidaba contarle una cosa. Cada vez que yo le voy a pegar a ella coge el teléfono y dice que lo va a llamar a usted. Ahí está el núcleo del tema de los derechos. Esa niña a los 3 años ha entendido que hay autoridades que tienen que hacer valer los derechos, que si los derechos no son reconocidos fácilmente por los involucrados, se necesita la intervención de las instituciones para proteger o restituir los derechos. Entonces esta niña a los 3 años pues no habla de derechos, por supuesto, pero ha entendido lo básico. Es que si van a pegar, ella tiene el derecho de exigir que no se le pegue, y si la madre insiste en pegarle, ella insiste en llamar. Obviamente no sabía todavía llamar,
pero el impacto para mí fue fuertísimo, fue como si me hubiera llegado una orden del cielo diciendo trabajen sobre el maltrato infantil. En la universidad los psiquiatras y los psicólogos son muy difíciles de manejar, yo no sé si aquí también, pero en Bogotá eran un lío, estaban divididos en 3 escuelas los psicólogos y en 2 escuelas los psiquiatras, escuelas muy distintas, entonces eso eran garroteras permanentes. Si uno nombraba a un conductista, el jefe de departamento, pues era un lío con todos los piagetianos y con todos los de la tradición de Freud y viceversa. Entonces, ahora imagínense que con esta historia, con la niña de 3 años, el texto que en el plan de desarrollo había una frasecita que decía lucharemos contra el maltrato infantil, pero ante esa visita yo convoqué a una reunión y expliqué mi voluntad de trabajar sobre el tema, y de pronto me di cuenta que toda esta gente que vivía peleando entre sí estaba absolutamente unida a pelear contra el maltrato infantil. Incluso discutimos un tema espinoso que es violencia psicológica. Preferimos empezar a trabajar el tema de violencia física y dejar para más tarde la violencia simbólica. Yo he defendido la violencia simbólica, pero entre adultos, y es muy dura. Violencia simbólica hace, por ejemplo, el periódico ese Charlie, que fue atacado por los terroristas a comienzos de año. O sea, a veces una frase lo puede cachetear a uno más duro que un puño. Entonces ya no he vuelto a hablar en defensa de la violencia simbólica. Lo que dijimos es, en la etapa actual de Colombia, luchemos contra la violencia física. Bien. Simplificando, quiero describir mis alcaldías como diciendo equipos lo mejores posibles, muchas veces gente que yo no conocía. El gerente del acueducto, cuando lo entrevisté, me habló de incentivos económicos todo el tiempo, me tenía ya aburrido, pero decía, este hombre es muy buen ingeniero, pero él creía que con tarifas y con plata la gente camina. Cuando se dio la emergencia de Chingaza, yo era el que quería poner incentivos económicos y él era el que me decía, mire, profesor, esto ha funcionado muy bien con pura pedagogía, dele adelante con pedagogía. La pedagogía tiene un conjunto de fundamentos y la corriente a la que pertenecemos, el padre Wilfredo y el suscrito, es una corriente iluminista por un lado, o sea, cree en el conocimiento, y también, no sé cuál sea el adjetivo exacto, creemos en que la gente tiene remedio. Ese es un dogma. O sea, si alguien sale y me dice, Garavito no tiene remedio, castrémoslo químicamente, etcétera, digo, qué pena. Mi profesión me exige creer que debe haber un proceso capaz de educar incluso a una persona que ha cometido tantas barbaridades. No estoy quitándole gravedad a lo que hizo, es muy grave, pero todos tenemos remedio. Si yo tuve remedio, debo aceptar que todos tienen remedio. Sí, o sea, Cúcuta tiene remedio, el remedio de Cúcuta está ahí. No necesito decir muchas palabras. Vamos a hacer una rueda de preguntas para todos aquellos que quedaron inquietos con algún comentario, que quisieran tener la oportunidad de preguntarle algo al doctor Antanas Mocus, que hoy se hace presencia, y aprovechemos que está Antanas para que la responda. No sé quién quiere iniciar. Diana, por aquí tenemos a una joven que quiere hacer una pregunta. Aquí ya tenemos otra. 3, ya con mucho gusto. Diana, allá primero. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Esperanza, soy de la Facultad de Derecho. Pues nosotros hemos tenido unos encuentros desde que empezamos el semestre referente a la paz. Una de las preguntas más importantes, de acuerdo a lo que escuché y relacionado al tema que se ha venido trabajando,
¿Cómo la pedagogía podría ser importante en la paz en Colombia? ¿Y cómo se podría implementar a nivel nacional en nuestra sociedad y en el grupo que están al margen? Y bueno, Bacrines, guerrilla, bueno, y a las mismas instituciones, las fuerzas que actúan como la policía y el ejército. Entonces, ¿cómo se podría implementar esa pedagogía importante que usted ha manejado en este proceso? Bien. Gracias. Muchísimas gracias. Llevamos hartos años trabajando sobre el tema de cultura ciudadana y creemos haber entendido unas más bien pocas cosas. Una es que somos los seres humanos tremendamente conformistas. O sea, si yo veo que la gente se salta la fila, la probabilidad de que yo me salte la fila es altísima. Hay unos experimentos bellísimos de Ash. Hay 4 actores y un ciudadano común y corriente. Los 4 actores se suben a un ascensor y miran todos por el mismo lado. Y el que se subió empieza a mirarlos como incómodo y al final, como quien no quiere la cosa, se voltea y mira para el mismo lado que los demás pasajeros. Los mismos pasajeros vuelven y dan media vuelta y el que viene de afuera también da media vuelta. El tipo entra con un sombrero, los otros tienen sombrero desde antes, pero se lo quitan cuando el hombre se sube con el sombrero puesto. O sea, la presión social tiene efectos muy fuertes. Eso también se ve en la moda, también se nota mucho en los jóvenes, en el adolescente. Uno de adolescente está atrapado en un dilema terrible, que es: soy original, pero nadie me va a reconocer. Entonces la manera de ser original es colocarse en la moda. Entonces se pone de moda el pelo rasta. Mi sobrino se deja crecer, bueno, eso ya no llamaría pelo, no sé cómo llama. En todo caso, la más cruel fue mi madre. Mi madre le pidió año y medio a mi sobrino diciéndole: eso se ve horrible, eso se va a infectar, eso no sé qué. Y el día en que él se cortó el pelo rasta, mi madre le dijo: oiga, se veía interesante. Entonces, bueno, lo primero que quiero subrayar, me demoré mucho en eso, es el conformismo tremendo. Es decir, la información que uno le dan. A ver, esto está tal vez un poquito censurable, pero yo tenía un amigo nicaragüense, le conté que los hombres, tal vez las mujeres también, a veces tenemos orgasmos involuntarios, o sea, sueños eróticos que terminan en la sábana mojada. Este amigo nicaragüense nunca había oído hablar del tema y esa noche tuvo su primera... Entonces, lo que le dicen a uno sobre los demás influye mucho. Hay universidades gringas, ahora prohibieron ese tipo de investigación, pero antes era permitido. Por ejemplo, le preguntaban a la gente cuántas veces hace el amor a la semana. Entonces, luego multiplicaban por 2 y difundían la noticia falsa. Entonces, la gente terminaba haciendo el amor 8 veces o 9 veces a la semana. A los pocos meses se medía y la gente estaba haciendo el amor más veces, porque nadie quería quedarse atrás. Entonces somos a veces hasta la estupidez copiadores de comportamiento de otros. Existe lo que se llaman normas sociales. Una norma social es: yo veo que los demás se bañan en duchas. Yo vengo de ciertas regiones europeas donde la gente no utiliza mucho la ducha, sino una toallita chiquita que mojan, exprimen, se echan jaboncito. Entonces, si yo veo que mucha gente se baña en duchas, y si yo además siento que si yo saco mi guantecito, pues me van a mirar raro, entonces yo me adapto y aprendo a bañarme en la ducha. O sea, es muy difícil llevar la contraria. Entonces,
digamos, si se quiere hacer pedagogía de la paz, tiene que haber suficientes colombianos mostrando que nos entendemos por las buenas, que a punta de argumentos podemos resolver diferencias, etc. O sea, tenemos que construir el cuadro de la paz, aunque sea sobre ciertos temas. Un tema candidato en mi equipo de trabajo, en Corpo Visionarios, es el machismo. Pues hoy en día no se critica el machismo porque al criticar el machismo los machistas se ponen hoscos, se ponen resabiados. Bueno, esto que estoy haciendo es incorrecto políticamente. O sea, el macho machote machista también tiene derecho a existir, digámoslo así, pero algunos de sus comportamientos son muy problemáticos, los que tienen que ver con el desprecio por la mujer, los que tienen que ver con dolor innecesariamente causado en otros seres humanos. Bueno, y hay todas las cosas de la división del trabajo que son un problema de la Madonna. O sea, hay identidades asociadas a tareas, y la mujer se ha emancipado mucho, es admirable, la mujer se ha emancipado sin usar la violencia, es admirable, pero la mujer hoy en día en buena parte tiene doble jornada. Se salvan unas pocas mujeres, entre ellas mi hermana. Cuando pasó una discusión sobre trabajo doméstico, mis sobrinos chiquiticos le dijeron al que estaba desde afuera cuestionando a mi hermana por no saber cocinar nada, le dijeron: es que usted no entiende que mi mamá es científica. O sea, como si ser científica la hubiera puesto como en otro planeta donde ella simplemente entiende que no, pues ya no va a aprender, ya. Bueno, entonces la mejor manera de enseñar a hacer paz es coger cantidad de conflictos de la vida cotidiana y procesarlos de una manera justificable y deseable. Una vez hice un taller sobre respeto. No sé, padre Grajales, si lo hemos conversado ya o no. En ese taller sobre respeto le pedimos por grupos a la gente que se contara cuándo había sido más respetada. Y uno de los participantes, un sindicalista, resumo, digamos, ese fue el que llevaron a la plenaria. El orgullo de respeto que llevaron a la plenaria fue muy simple. Dijo el sindicalista: una vez yo me sentí lo más respetado en mi vida, una vez que pude hacer valer mis derechos por las buenas. O sea, ese hombre es consciente de que muchas otras veces ha hecho valer sus derechos por las malas. Y obviamente hacer valer los derechos por las malas es lo contrario a la paz. Entonces hay que descubrir la guerra, el conflicto, incluso el conflicto mal manejado, en cantidad de otros contextos distintos al conflicto armado. Sobre el conflicto armado, hay un lío de la Madonna con el derecho internacional contemporáneo. O sea, cuando suena a recuerdos de viejo, cuando yo era joven, había un principio que se usaba mucho en las discusiones, que era la libre determinación de los pueblos. Entonces, si internamente en Venezuela se violaban los derechos más elementales, etcétera, el gobierno colombiano lo único que podía decir es libre determinación de los pueblos. Eso en los años 70 y 80 todavía más, y 90 todavía más, se derrumbó, esa estantería se cayó. Hoy en día la humanidad considera que es legítimo hacer intervenciones por razones humanitarias. Hoy en día la humanidad considera que si una sociedad no es capaz de condenar a un genocida, el sistema multilateral, o incluso, según algunas interpretaciones, un juez de un país, como pasó con Pinochet y el abogado español, ¿cómo? Baltasar Garzón. Entonces, casi que Baltasar Garzón desde España logra poner preso a Pinochet. Todos recordarán que Pinochet se había blindado con leyes que lo convertían en senador de por vida, y digamos, él creía que iba a pasar lo de siempre. ¿Qué es lo de siempre? El que gana la ley escribe la historia y establece las reglas de juego para lo que sigue. Entonces Pinochet se creía
por encima de cualquier peligro de ser cuestionado. Fue cuestionado y casi puesto preso. Entonces, hoy en día, en el proceso de paz, las FARC está haciendo lo mismo que hicieron en su momento los paramilitares, que es: quiero hacer proceso de paz, pero cero cárcel. Entonces, el Tratado de Roma, ¿qué dice? Los determinadores, o sea, los decisivos, los que, no el que ejecuta una orden, sino el que tomó fríamente la decisión de matar civiles, de torturar, etcétera, ese tiene que ser castigado. Y tal vez pueda ser castigado, como pasó con los paramilitares, con una pena un poco menor, que sea además acortable, pero cárcel tiene que haber. Entonces, ese punto se está volviendo muy central en las conversaciones en La Habana. Por lo menos yo lo veo así. Yo, entre chiste y chanza, he ofrecido que yo iría a la cárcel por ellos, no muchos meses, o sea, un poquito, pero y ni siquiera por compasión o por empatía, o pues algo de humor, y sobre todo para poderles decir pasado mañana: yo fui a la cárcel por usted, por favor compórtese bien. Es decir, si todos los colombianos pudiéramos aportar un día o 2 días de carcelazo, nos quedáramos juiciosos en nuestras casas meditando sobre estos temas, por ejemplo, podríamos de pronto decirle a las FARC: mire, la cárcel no la pagó usted, la pagamos nosotros, pero respondan, o sea, no, esa Constitución que tanto trabajo nos dio construir, respétenla hasta el último detalle. En la discusión de la historia es posible, pero esa es una discusión casi infantil, dificilísima, es la pregunta de quién empezó primero. Cuando en el barrio yo me pegaba, no fue muy frecuente, pero algunas veces peleaba, digamos, con algunos compañeritos, mi papá nunca salía a hacer justicia con los otros peladitos. Lo que él decía es qué fue lo que hizo Antanas, se documentaba, y luego pasaba a pedirme explicaciones, y casi siempre me tocaba ir a donde los vecinos a disculparme. O sea, yo envidiaba a los compañeritos cuyo papá los defendía a capa y espada. O sea, eso sí es un papá, que sale a decir: ¿quién se metió con mi chino? A ver, ver usted, ¿por qué? No sé qué tal. O sea, papás que sobredefienden o que exageran en la defensa de los niños. Entonces, hoy en día hay justicia de transición. ¿Qué es justicia de transición? Vamos a tener, digamos, es absolutamente inconcebible que no haya la siguiente paradoja: va a haber gente con menos castigo del usual, y se van a dar las comparaciones trágicas de siempre. El señor que se robó 20 gallinas le puede ir peor que alguien que puso 10 kilos de dinamita en cierto lugar. O sea, las comparaciones son complicadísimas, pero tenemos que ganar la paz. Una vez que se gana la paz, es como proclamarnos mutuamente la inmortalidad. Pues, padre Grajales, yo sé que no puede declarar la inmortalidad indefinida, declarémonos la inmortalidad por 4 años. Entonces, durante los próximos 4 años ningún colombiano mata a ningún otro colombiano, y aprovechamos los 4 años para discutir lo que tenemos pendiente por discutir. Si nos queda gustando la inmortalidad por etapas, pues alargamos. Bien, creo que se necesita dar ejemplo de una zona que es muy complicada. La autocrítica es un elemento clave de la paz. Pero en Colombia, cuando alguien se hace autocrítica, los demás le caemos encima. Mire, él mismo lo reconoció, él mismo dijo en una conferencia que nada, que ta. En la Universidad Nacional tuve colegas que la misma mañana en que se hacían la autocrítica, 4 o 5 colegas pasaban por referirse a él peyorativamente, usando información de la autocrítica. Si por alguna razón esta gente empieza a hacer autocrítica, si esta gente empieza a expresar remordimiento, ahí es clavísimo tener todos el cuidado de acompañar el proceso, porque es lo más delicado. Lo más delicado de todo es lograr satisfacer la expectativa de no repetición.
Sí, la gente dice que la verdad es lo más importante, visto desde acá sí, pero cuando sepamos la verdad, lo clave va a ser no simplemente tener la verdad, sino qué hacemos para que nunca más un grupo de colombianos que quiera hacer política acuda a la política hecha con armas. Y cómo ver en el despojo de las armas un avance. La historia nos ayuda mucho por los países vecinos, o sea, Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, o sea, cantidad de países latinoamericanos gobernados por izquierda democrática y nosotros aquí insistiendo en los fierros. O sea, me dan ganas de terminar esta larguísima respuesta de una frase muy corta. Los fierros se volvieron inútiles, los fierros se volvieron una carga. El que crea que puede hacer más cambio social utilizando un fierro se equivoca. Es un lastre, o sea, las armas son un lastre. Entonces, con las armas, con el lastre al poder, eso no va a funcionar. Entonces, si quieren competir por el poder en Colombia, tienen que dejar las armas a un lado. Eso ya se lo había dicho Fidel Castro y otros, o sea, gente que no puede ser acusada de ser enemiga visceral de las FARC. Yo escribí un prólogo a un libro que publicó Intermedio Editores, que es un libro sobre las FARC, y mi tesis es una exageración, obviamente. Yo dije, las FARC ganó la guerra y no se dio cuenta. En la época del Caguán ganó la guerra. Ahora que no nos pase al revés, en este momento el gobierno colombiano ganó la guerra, entonces debe ofrecerle condiciones razonables al vencido. En la guerra nunca es bueno humillar. En la guerra es muy importante ser caballeroso. Y en este momento ser caballeroso sería una buena opción. Dicho esto, paso a pedir otra pregunta. Buenas noches, doctor Antanas. De antemano agradecerle su presencia y ese deseo de compartir su valioso conocimiento para con nosotros. Estando atenta a la respuesta de la anterior pregunta, a mí solo me queda proponerle algo, y es que usted sea el vocero y lidere una campaña donde se llame Cultura para la Paz, porque definitivamente eso es lo que nos hace falta, cultura para tener paz. El hecho de ser una persona en condición de discapacidad me hace vivir el día a día con dificultades por falta de esta cultura, porque para nadie es un secreto que para que haya paz yo debo tratar al otro como quiero que me traten a mí. Entonces resulta que en la calle, por decir algo, uno como limitado visual de pronto no puede coger la buceta rápido, pero el que se atraviesa por delante la coge. En ese momento una persona con discapacidad, sea visual o otra, se va a sentir inferior y va a sentir rabia, y de allí viene la violencia. Entonces yo lo invito, doctor Antanas, a que todo aquello que usted lo dijo, que de verdad le presté mucha atención, lo comparto, y me gustaría que lanzaras esta campaña de cultura para la paz. Día a día proponer, así como gastamos radio, prensa y televisión mostrando tanta violencia, mostrando tanto terrorismo, mostrando tanta corrupción, también pusiéramos día a día, así como se toca el himno nacional, pusiéramos una tarea de paz diaria. Ejemplo, por hoy no vamos a matar, tú lo acabaste de decir. Por hoy voy a invitar a un niño pobre a mi casa y le voy a dar un almuerzo. Por hoy voy a cumplir con mis deberes de estudiante. Por hoy voy a cumplir con mis deberes de profesor, etc. Felicitaciones y muchas gracias, doctor Antanas. Bueno, estoy de acuerdo. O sea, yo creo mucho en los, por lo menos por hoy, o sea, es como un primer paso, y la otra cara de ese primer paso puede ser, por lo menos por hoy, aunque seamos poquitos. Ese es un tema enredadísimo.
O sea, hay mucha gente que dice, yo me desarmo, pero si todos ustedes se desarman. Pues de últimas, también voy a entregar las armas, pero déjeme ser el último. Entonces necesitamos gente que dé el primer paso, y dado ese primer paso, empiece a haber presión social. John Elster, que es un académico muy publicado, ha publicado mucho. John Elster considera que el ahorro de agua funcionó por presión moral. O sea, no fue que se le metiera uno el vecino a hacerle control de la cantidad de agua que uno gastaba, sino lo que funcionó fue una cierta vergüenza de decir, otros están ahorrando agua y yo no lo he logrado en la suficiente cantidad. Entonces, ser sensible a los avances de los otros puede ayudar mucho. O sea, cosas muy simples. Yo hasta ayer hice tal y tal cosa, ya no la vuelvo a hacer. O sea, insisto, la garantía de no repetición está en el núcleo de la paz. Bien, vamos a seguir entonces con otra pregunta. Nuevamente les pedimos disculpas a todos por no poder darles el espacio para que todos hagan sus preguntas, pero el tema de tiempo es un poco reducido. Hay algunos que tienen clases, me dicen acá los coordinadores, y el doctor Antanas también tiene una agenda que tiene que atender. Entonces, con todo el respeto que ustedes se merecen y agradeciendo su atención y presencia, quisiéramos honestamente durar mucho más en esta noche compartiendo experiencias y que ustedes le pudieran preguntar al doctor Antanas muchas cosas más. Pero les pedimos por favor que comprendan el tema de los tiempos. Así que nada más vamos a dar la oportunidad, dos personas que tenemos acá, para que le demos el espacio también al doctor Wilfredo Grajales de que dé un saludo y demos por terminado este espacio de diálogo tan enriquecido que hemos tenido en la noche de hoy. Adelante, compañero. Bueno, buenas noches, doctor Antanas. Mi nombre es Luis Yubel Río Ortiz, soy estudiante de séptimo semestre de Derecho y quiero hacer la siguiente pregunta. Si bien el foro nos convoca a pensarnos en una mejor ciudad, yo quisiera que usted nos diera luces sobre cómo logramos que Cúcuta sea una mejor ciudad en medio de la ilegalidad rampante que día a día vemos, en medio de la inmoralidad pública, que para nadie es un secreto, la corrupción que existe en el departamento y particularmente en la ciudad, y en medio de la indiferencia ciudadana. O sea, ¿cómo logramos que esos tres componentes, o sea, cómo logramos quebrarle el espinazo a esos tres componentes para pensarnos una mejor ciudad? Necesariamente esto va pegado a unas condiciones políticas que para nadie es un secreto. En Cúcuta se hacen más evidentes que cualquier otra parte del país y por eso estamos tan atrasados frente a otros departamentos. Entonces, ¿cómo logramos pensarnos una mejor ciudad quebrándole el espinazo a esos tres problemas tan complejos que tenemos actualmente en la ciudad? Sí. Bueno, lo primero es fijarse metas claras y tal vez perseguir 2 o 3 metas máximo al tiempo. Digamos, ser capaz de, especialmente el señor alcalde, como dedicarse a unas pocas cosas. Ojalá esas pocas cosas sean el mismo problema ilustrado de distinta manera, o sea, donde lo que se aprende sobre uno de los temas sirve casi inmediatamente para usarlo en el otro tema. Luego está el problema del equipo. Yo he dicho que el 50% del éxito de un alcalde es el equipo. Yo me pude dedicar a hacer casi todo el tiempo cultura ciudadana porque los miembros del equipo aseguraban un funcionamiento de bastante buena calidad. Y tercero, y clave, lo hubiera debido poner de primero, la colaboración ciudadana. O sea, no se puede dejar al alcalde solo con semejante tarea. Tiene que ser una tarea alegremente emprendida por todos. Bien, además de la presencia de ustedes, amigos universitarios, también contamos con la presencia de jóvenes de colegios. Así que la última pregunta, para darle ya cierre a esta ronda de preguntas, se la vamos a dar a un joven de un colegio de la ciudad. Adelante. Buenas noches, profesor Antanas Mocus. Yo vengo del Instituto Salesiano San Juan Bosco, del énfasis de comunicación social. Yo quería hacerle esta pregunta.
¿Cómo se puede implementar en esta ciudad una adecuada formación ciudadana que implique respeto, valoración y reconocimiento por el niño y joven adolescente como el futuro y desarrollo de este país, sin convertir la educación en un realismo mágico? Para nadie es un secreto que la educación está y que puede estar prácticamente en un momento al acceso o al fácil acceso de las personas o de los niños como tal, pero la calidad de la educación se ha demostrado en las pruebas PISA, por lo menos en la parte básica de los estudiantes, que es a veces muy mala. Yo quiero hacer una pregunta: ¿de qué forma o de qué método usted como persona y como profesor nos puede dar una propuesta para mejorar la educación, además de darle el acceso, el fácil acceso al niño en la educación? Bueno, les hablé del triángulo académico. Es clave que todas las puntas del triángulo funcionen. Hay universidades que abandonan demasiado el mundo de las prácticas. Hay universidades donde la gente siente que hay demasiado libro, demasiado artículo de revistas, demasiadas tareas escritas. En general, esa es la queja más frecuente, y si uno mira cómo se evalúan las universidades internacionalmente, las publicaciones son claves. O sea, si su profesor no escribe artículos científicos con alguna frecuencia, pues hay unas pocas excepciones de excelentes profesores que solo enseñan, pero lo normal en una universidad contemporánea es que el profesor escriba. En inglés se decía publique o perezca, es demasiado drástico, pero digamos ahí hay un elemento clave. Luego, pues vuelvo a las dos cosas que señalé para toda la ciudad, pero esta vez para aplicarlo a los jóvenes. Los jóvenes deben organizarse. Si están organizados pueden interactuar mucho mejor con la administración, con el alcalde. Yo mandé unos mensajes con tubos de PVC y los jóvenes de Bogotá me devolvieron mis mensajes transformados, no solo el mensaje, sino el empaque, en guadua. Entonces, digamos, los jóvenes les gusta la pelea con símbolos, les gusta ser más ingenioso que el que sabe supuestamente o realmente de símbolos. Una vez un señor con una esperma se me plantó al frente despertando un aplauso enorme del auditorio. Yo no tuve más remedio que tenderle la esperma. Me preguntó: ¿usted sabe de dónde nos ha de venir la verdad? Y yo hice así como diciendo: de Dios. Me dijo: no, señor, del Cabildo Popular, que era lo que habían estado defendiendo toda la mañana. Esa noche me acosté en la cama dando botes, me sentí vencido en mi propio terreno. Pero a las 3 de la mañana entendí una cosa: esa comunidad se había graduado. O sea, al ganarme esa pelea, esa comunidad había descubierto que con una esperma y con unas palabras y unos gestos ingeniosos se podían ganar batallas. Entonces terminé feliz por lo que había pasado. O sea, confíen en ustedes mismos, confíen en sus fuerzas. Cuando se den cuenta, Cúcuta habrá cambiado y mucho. Bien, después de estas intervenciones del doctor Antanas Mockus y de los presentes, queremos resaltar algo, y es la importancia de fortalecer la confianza en nuestra ciudad en personas formadas, con conocimiento, con ética y siempre al servicio de los demás. Por ello, rápidamente, el doctor Wilfredo Grajales les dará también un saludo, y para que conozcamos más de quién es Wilfredo Grajales, un cucuteño al servicio también de la comunidad y un académico más, vamos a ver un pequeño video de su perfil. ¿Quién es Wilfredo Grajales? Un gran ser humano y un hombre con vocación de servicio, que desde muy pequeño mostró su interés por ayudar a los menos favorecidos. Estudió en la escuela número 20 de Atalaya y se graduó de bachiller en el Técnico Salesiano, donde demostró su compañerismo y liderazgo. Ingresó a la comunidad salesiana como candidato al sacerdocio, buscando un escenario para servir a la comunidad. Empieza su carrera de trabajo social con los salesianos, en Los Almendros, la cárcel de menores,
jóvenes, La Sabana, Doña Nidia y Niña Ceci. Su deseo de servir lo llevan a capacitarse, siendo de formación sacerdotal, teólogo de la Universidad Javeriana, filósofo de la Universidad Santo Tomás, especialista en educación. Tiene una especialización pedagógica en educación media técnica de la Universidad de Pamplona, sociólogo de la Universidad Gregoriana de Roma, doctorado de la Universidad Gregoriana de Roma. Esto le ha permitido compartir experiencias con personajes de la talla de Juan Pablo II y del Papa Francisco. Su formación le ha permitido ocupar grandes cargos como director de educación a nivel nacional de la comunidad salesiana, con un interés fundamental por la educación superior, participando de forma activa en el proceso para la creación de la Universidad Salesiana en Colombia, rector del Colegio Salesiano en Cúcuta por más de 6 años. Wilfredo ha nacido para servir, pero ha ido más allá del ejercicio de la evangelización, donde se incluye pavimentación de vías, construcción de parques, organización de comedores infantiles, trabajo con pandillas juveniles, atención a ancianos y enfermos, apoyo a asociaciones comunales, coordinación de pastoral juvenil y un amplio aporte en el sector educativo de la ciudad y del país. Esto solo es un resumen de su gran e intachable hoja de vida. Wilfredo Grajales es una persona clara, transparente, que le habla a Cúcuta con la verdad, devolviendo a la ciudad la confianza y el respeto que los cucuteños nos merecemos. Yo soy Wilfredo Grajales, para servirle. Wilfredo Grajales viene... Wilfredo Grajales viene de ser docente de Sociología de la Universidad Gregoriana en Roma. Ya hace 2 meses decide volver a Cúcuta para aportar sus conocimientos al desarrollo de la ciudad. Vamos a darle entonces un espacio para que él también se dirija a ustedes, muy pequeño porque sabemos que el tiempo apremia. Les pedimos por favor también atenderlos. Muy buenas noches. Muy brevemente quisiera, después de oír Antanas, yo creo que tenemos para digerir muchas cosas más que oír más. Yo solo quisiera unirme a cosas de Antanas. Una es decirles, yo conozco a Antanas en los años 90 a partir de un ejercicio que estamos haciendo de reflexión sobre tecnología, y Antanas y un equipo de la Universidad Nacional vienen haciendo ese trabajo de reflexión, y empezamos a conocer lo que ellos están haciendo, y quizás ahí inicia una simpatía que de la tecnología va a pasar a una aplicación tecnológica que es eso que llamamos cultura ciudadana. Yo ese paso no sé en qué momento lo di, pero me gusta mostrarlo por ahí. La tecnología es ese conocimiento aplicado que hacemos los seres humanos, ese aporte por el cual entendemos que lo que conocemos, lo que somos, lo que sabemos, sirve para transformar, sirve para ejecutar las cosas que necesitamos, responder a las necesidades que tenemos. Y una ciudad con problemas como era Bogotá en los años 90 necesitaba luces y necesitaba que el conocimiento se hiciera tecnología, y quizás ese es el camino que yo digo que se evidencia en la construcción de los elementos de cultura ciudadana. Soy un convencido de que por ese lado es que hay que trabajar. Con Antanas pues me ha unido siempre no solamente admiración, sino la profesión de convicciones académicas. Yo digo que esas convicciones que él expresa como creer en las personas, creer que todos podemos cambiar, como él lo decía ahora, creer que la gente tiene remedio, son convicciones que deben ser la base y el elemento que profundice las soluciones que tanto nos planteamos. A uno lo toca y le duele mucho cuando la gente, o yo la siento muy pesimista, la siento escéptica, la siento agresiva frente a la realidad. Hay gente en la ciudad que dice esto no tiene remedio, esto no lo arregla nadie, esto ya está así. Yo lo expreso en estas situaciones, en educación, cuando un padre de familia viene y le dice a uno, mire, yo ya no sé qué hacer con mi hijo, este hijo mío. Yo
normalmente enderezo eso, ¿no? Y le digo, mire, si no cree usted en su hijo, si el papá y la mamá no creen en el hijo, pues lo que va a seguir es que detrás van a venir los que se lo van a llevar para la cárcel, porque si papá y mamá no creen en que el hijo puede cambiar, pues va a ser bien complicado. Si quienes nos hacemos prójimo de los demás, quienes nos hacemos parte de la historia del otro, no creemos en el otro, difícilmente vamos a lograr cambiar una situación. Indudablemente tenemos que creernos. Yo no soy un político de tradición, he hecho política desde la academia, he hecho política desde el trabajo social. Cuando me hablan de la política como un ejercicio corrupto, cochino, me estremezco y lo contesto, porque creo que no es eso, porque la política es lo que es de todos los ciudadanos y los ciudadanos no somos eso. Creo que sí hay personas en el ejercicio político que son eso, y creo que hay que atravesárseles. Creo que la ciudadanía, todos los ciudadanos deberíamos organizarnos para tomar lo que es de todos y empezar a construir de manera más limpia y más transparente lo que es de todos. No en una contienda o en una pelea sucia o agresiva, sino en la búsqueda democrática de los derechos. Y creo que eso implica que entremos a participar. Yo a Antanas le oía, yo al regresar ahora pasé a Bogotá a saludar a Antanas a su casa y a contarle que estaba en esto hace, tal vez hoy o ayer. Oía la impresión de él, porque cuando le conté abrió los ojos. Entonces dice en el primer momento pensé que era una locura, ¿no? Pero después viene la otra expresión y dice, qué belleza, es una cordura. Yo sí creo en eso. Creo que la gran cordura que tenemos los ciudadanos es dejar de hablar de compromiso y comprometernos. Es dejar de hablar de sacrificio y de verdad sacrificarnos. Es dejar de hablar de tantas cosas bonitas y empezar a hacerlas. Podemos soñar una mejor ciudad. Nosotros estamos tratando de construir una propuesta para Cúcuta. Estos foros, la presencia de Antanas aquí en Cúcuta responde al deseo, a la propuesta que le hacemos de que nos ayude a construir la ciudad, nos ayude a dar salidas a esos elementos que ustedes han nombrado, los elementos que tienen que ver con esa cultura de ilegalidad que tenemos, con todas las problemáticas que tenemos, para no enumerarlas ahora. Pero igualmente estamos haciendo diálogos con los gremios, estamos buscando con las distintas personas construir ciudad. A mí me sorprende, y se los voy a decir aquí en un escenario académico, es que en este escenario uno llama a la gente a que venga, hagamos, y dice, no, yo política no. Y hablo de que los empresarios, hablo de cualquiera, uno lo llama, no, política no. Como grave, ¿no? Porque es que la política es la ciudad. Y que yo les estoy diciendo que voten por mí, o que los voy a amarrar, o que eso sí me parece bajo. Eso sí creo que es matar la conciencia y matar lo que es sagrado en la persona, que es su capacidad de decir. Pero hablar y debatir y entrar a compartir las ideas, creo que es lo más serio, lo más sagrado que podemos construir los ciudadanos, y lo deberíamos hacer de la manera más clara, transparente, abierta, respetuosa. Yo quiero agradecer a la Universidad Simón Bolívar, a su rector, a los maestros, a los estudiantes, que nos hayan permitido hacer este foro con Antanas, que nos hayan permitido darnos a conocer. Antanas era un académico que lo conocíamos, quienes estábamos como metidos en ese mundo. Él hizo un gesto que yo no puedo hacer, no, y por ese gesto, por ese gesto quizás fue conocido en la ciudad y en Colombia. Pero yo creo que Cúcuta es un escenario donde se necesita, sí, que el caso mío y de otros seamos conocidos, para que los cúcuteños podamos
optar por los proyectos y podamos construir las propuestas programáticas que nos permitan de verdad hacer que todas estas buenas ideas que tenemos de ciudad se vuelvan realidad. Muchísimas gracias a ustedes por participar en esta reunión. Gracias al doctor Wilfredo Grajales, al doctor Antanas Mocus y al rector de la Universidad Simón Bolívar. Amigos y amigas, es el momento de iniciar a pensar diferente. Es el momento de trabajar en equipo para transformar la ciudad. Empecemos. Gracias a todos ustedes por su presencia. Muy buenas noches.